Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado y cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, la verdad es que contento porque el tema de hoy me gusta mucho, me parece muy interesante, creo que a la gente le va a gustar, pero antes de comenzar, me gustaría pedir una disculpa pública porque como el imbécil que soy, la gente debería saber que este episodio se está grabando por segunda vez porque la cagué grabando el video de la primera y el Lalo me hizo el favor de de querer volverlo a grabar, porque yo dije, ah, chinga su madre, sí, pero no. Como un profesional que es, dijo, hay que hacerlo bien, vamos a volver a grabar. Pues sí, estoy emocionado porque, o sea, ya escuché el tema y es bastante importante saberlo. O sea, es Trata de algo. actuar sorprendido y de que, no mames. Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise. Pues ahí va, para no perder mucho tiempo. Pues ya sabes que durante mucho tiempo la animación pertenecía a una única empresa, única, que había creado toda la tecnología y había creado todo el know-how del marketing y prácticamente se había inventado el mercado de la animación, que era Disney. Y pues todas sus películas ya se habían convertido en clásicos pues, de la cultura pop y pues en gran parte a esas películas Disney debía todo su poder financiero en los parques, cruceros, hoteles, etcétera. Pero desde el 2006 a la fecha las cosas habían cambiado mucho porque ya no tenían ningún hit, ningún blockbuster en películas animadas. Todas las películas animadas y los personajes que se habían creado ya no eran, ya no se estaban volviendo personajes entrañables ni clásicos. O sea, desde El Rey León, los personajes de Disney ya pasaban desapercibidos. Que en el 94, ¿no? O sea, desde el 94, o sea, sí es Ya, bastante tiempo. exactamente. Entonces, Disney desesperado dijo, pues tenemos que cambiar esto, güey, porque la animación es el alma de Disney y estaban buscando a alguien que les ayude o que les, sí, que les imprima un nuevo sello de creatividad para lograrlo. Y solo había una persona que ya tenía todo un know-how probado para lograr esto. Así que hoy te voy a contar cómo una persona logró crear todo un sistema de creación de la creatividad que le valió 13 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 10. Te voy a llevar a los pasillos de Pixar y te voy a contar la historia del señor Ed Catmull. Muy bien. Eh, Qué chingón. eh, no, pero cabe mencionar de que, o sea, obviamente la industria del cine en ese entonces era de como caricaturistas o era una cuestión más manual. O sea, igual los efectos especiales eran, pues, bastante artesanales y pues Ed Catmull, o sea, como que ajá, revolucionó con el sistema de animaciones, ¿verdad, Rich? Así es, eso es lo que te voy a contar. Para empezar, pues Ed Catmull nació en el 45 en Virginia. Y pues para el 45, la niñez de un niño de la época del 45 es totalmente diferente a la niñez de un niño de los 90, donde ya empezaban las computadoras. Ed creció viendo un programa que se llamaba Walt Disney Wonder, donde la tele en blanco y negro salía ahí Walt Disney y te mostraba cómo los caricaturistas dibujaban el pato Donald y cómo el pato Donald cobraba vida, ¿no? Entonces eso era para él, wow, o sea, es algo increíble, era la tecnología de última generación en ese momento. Entonces Ed creció con esto y dijo, algún día me gustaría ser animador. Sin embargo, él al pasar los años reconoció que no tenía talento para dibujar y no se consideraba a él mismo una persona creativa. Entonces dijo, mejor me dedico a otra cosa y lo que le encantaba la tecnología y decidió enfocarse a computer science. Así que durante sus primeros años de universitario encontró un proyecto que se llamaba ARPA. Este proyecto, ARPA, las siglas en inglés quieren decir Advanced Research Project Agency, está muy chido porque es un proyecto que nació del miedo de Estados Unidos a Rusia. Tú te acordarás que más o menos en esa época que era la Guerra Fría, Rusia acababa de mandar
Bueno, te acordarás porque lo sabes, no porque lo hayas vivido. Acaba de mandar el primer satélite o sea, el primer satélite artificial llamado Sputnik. Entonces, Estados Unidos, pues dijo, no mames, nos están ganando en la carrera tecnológica. ¿Qué hizo? Pues vamos a invertir un chingo en universitarios, en investigadores, para que ellos desarrollen tecnología, lo que sea. Entonces, ARPA de eso se trataba. Te tiraban lana en lo que tú quisieras investigar y desarrollar, siempre y cuando fuera algo tecnológico. Y en ese entonces, Ed estaba terminando la universidad y se metió a este proyecto y empezó a crear un software de animación. Porque en esa época no había animación, güey. O sea, en esa época las computadoras, estamos hablando ¿qué te gusta? Del 72. O sea, en esa época la Sí, animación o por sea, computadora no existía. Entonces, Ed, en el 72, pasó 10 semanas haciendo una animación de su mano, que prácticamente es tomarle una foto a tu mano y dividirla en un chingo de triangulitos, en un montón de triangulitos, y esos triangulitos después les aplicas sombra o luz, y eso hace el efecto de la animación. Eso para su época era súper innovador, eso era algo que nadie había hecho, y Ed lo hizo. Ahorita es súper común que todo el mundo sepa esto, ¿no? O sea, en animación o en cualquier programa de AutoCAD o sí, Autodesk, o sea que con medio de puntos como que en medio hacen la... creo que le llaman vectorización. O sea, Sí. Bueno, cuando Ed hizo este programa de animación de su mano, que realmente agarraba su mano, güey, y lo único que hacía su mano era hacer esto. Era todo. Pues recibió muchos halagos y todo el mundo de sus maestros y sus compañeros le dijeron que su tecnología era muy buena y tenía mucho poder de proyectar cosas. Entonces Ed, que era un amante de la animación, dijo, no mames, voy a ir con la empresa más chingona de animación a vendérsela, que era Disney. Y llegó con Disney y le dijo, oye, tengo esta tecnología que podría servir para tus películas, pero Disney en esa época no estaba interesado en nada de computadoras porque pues las computadoras estaban empezando y ellos ya tenían todo un sistema, como tú bien decías, artesanal, en donde se dedicaban a cortar el film, ya sabes, cortar eso, pegarlo con un adhesivo, todo era totalmente manual y ahí como que dibujaba, o sea, ya tenían un sistema que además estaba probado porque les estaba yendo muy bien, eran la meca de la animación y no querían meterse ahorita en pedos de computación, para que iban a adoptar un sistema totalmente diferente que ni siquiera conocían y que estaba todavía en pañales. y que todavía le estaba yendo bien en ese entonces, ¿no? O sea, por esos Exactamente, o sea, años. Disney no iba a cambiar nada porque Disney estaba partiendo madres. Entonces, las computadoras y Hollywood en la época de cuando ya estaba empezando no tenían ninguna relación, pero todo eso cambió con la llegada de Star Wars. Cuando Star Wars llegó y fue un madrazote, porque pues todo el mundo vio naves espaciales en el cine, láseres, o sea, sables láseres y efectos especiales que para la época eran muy innovadores, pues Hollywood dijo, no mames, tenemos que empezar a utilizar la tecnología para crear historias de este calibre. Y en este momento, Ed estaba trabajando en un lugar que se llama el New York Institute of Technology y era el jefe de departamento. Pero Ed ya era famoso porque él era de los pioneros en la animación. Entonces, el mismo George Lucas lo contactó y le dijo, oye, yo sé lo que estás haciendo, me gusta tu proyecto, me gusta todo lo que tú tienes para aportar, y yo quiero un departamento que desarrolle animación para incluirlas en las películas de Star Wars. Y en esa época Lucasfilms, que ya tenía Star Wars y creo que ya había salido las películas de Indiana Jones, pues tenía todo el dinero del mundo, porque era así como que Star Wars cambió la industria del cine. Hay un antes y un después de Sí. Star Wars. Entonces George Lucas dijo, ven conmigo, te doy más dinero, te doy el equipo, o sea, te doy la oportunidad de que tú reclutes al equipo como tú quieras y comenzamos a desarrollar técnicas de efectos especiales que sean totalmente innovadoras. Y él dijo, ah, pues va, pues obviamente aceptó, güey, pero Ed no tenía ninguna experiencia en cine, él solamente tenía experiencia en tecnología. Sí, Entonces, haciendo manitas nada más. exacto, entonces hizo sus pininos, güey, en Lucasfilms y no es cualquier cosa, porque Sí. haz de cuenta que Lucasfilms era la meca también en esa época de efectos especiales. Entonces, mientras Ed estaba ahí trabajando, de repente llegaban Steven Spielberg o llegaba Martin Scorsese a decir, oigan, ¿qué tienen ustedes? Porque necesito meter un dinosaurio en mi nueva película y que se vea real. Puta, y ahí veías a Ed dándoles recorridos de lo que estaban haciendo y de lo que estaban
desarrollando y así empezó a relacionarse con la industria del cine. Después de mucho trabajo, el equipo de Ed, el departamento que ya estaba formado por Ed y su equipo de trabajo, desarrolló una computadora a la que llamaron Pixar, que era capaz de cambiar los efectos especiales, o sea, de imprimir como que los efectos especiales en una película ya grabada. Que te digo, esto a lo mejor suena la cosa más común del mundo ahorita, pero en esa época tú tenías que agarrar la cinta y hacer todo un proceso manual para meterla ahí en una pinche nave. Entonces, Ed no, con la computadora él ya lo podía meter y hacer una impresión real de los efectos especiales, pues como lo hacen ahorita en cualquier programa, ¿no? Y era una computadora poderosa. Le había tomado 4 años, pero ya había logrado tener una computadora que realmente podía hacer un poco de animación. Había nombrado a esta computadora Pixar. ¿Por qué? Porque Ed, o sea, Ed, uno de los integrantes del equipo de Ed, utilizaba la palabra Pixar, que era una combinación de filmer con pixel, pixel de pixel. Entonces dijo, no, yo no soy un güey que hace films. I'm not a filmer, I'm a Pixar. Y entonces dijeron, vamos a llamar nuestra computadora Pixar. Y así llamaron a la computadora. Pero la resistencia al cambio es fuerte, güey. Y cuando intentaron vender dentro de la misma Lucasfilms lo que era la computadora Pixar, los editores de Lucasfilms dijeron, mi madre, yo no quiero hacer eso por dos cosas. La resistencia al cambio de ya domino totalmente un sistema, ya domino totalmente un proceso de edición y soy muy bueno en eso. ¿Para qué voy a empezar desde cero con otro sistema que me va a tomar más trabajo aprender? A lo mejor no voy a ser tan bueno y me va a costar. Esa es una. Y dos, mucha gente tenía miedo de que las computadoras tomaran el trabajo de las personas. O sea, eso era algo que en esa época, como las computadoras estaban empezando, ya ves que las fábricas decían, no, pues ahora vamos a hacer robots y todos los obreros, no, pues hacían huelgas de que no querían máquinas que les quitan los trabajos. Entonces, como decías que igual, o sea, Disney bateó a este güey. De Catmull fue por lo mismo, ¿no? Porque obviamente están los Sí, directivos que, o sea, los directivos son los mismos productores o cineastas que a veces piensan que le van a quitar el trabajo o algo así. Entonces es un problema eso. sí, exacto. Y además ahí te das cuenta de que, bueno, Ed contaba que él se había dado cuenta que no solamente es importante crear tecnología chida, sino que tienes que aprender a vender la solución al problema que está ahí, porque muchas veces el problema está ahí, pero hay gente que como ya está tan acostumbrada a lidiar con el problema, ya ni siquiera lo quiere resolver. Entonces, cuando tú propones una solución que implica hacer cambios, está la resistencia al cambio. Entonces, no solamente es importante crear una solución a un problema, sino también tienes que saber vender esa solución. Bueno, pues a lo largo del tiempo que Ed pasó en Lucasfilms, pues ya sabes, ¿no? Conoció a muchísimos directores de cine y tenía constantes visitas de muchas casas productoras de cine y dentro de esas visitas estaba Disney. Y una de esas tantas visitas, un grupo de directores fue a ver a Ed para que él les mostrara en lo que estaban trabajando, que era la computadora Pixar. Y ahí conoció a John Lasseter. Y John Lasseter en esa época era un animador, era un animador de Disney que era muy talentoso. Ese güey era un experto haciendo que los personajes fueran como que muy humanos, que tú te pudieras identificar con ellos. Y mientras él estaba teniendo el tour que Ed le estaba mostrando a John y al grupo de Disney, este güey era muy curioso y estaba haciendo muchas preguntas sobre la animación y se entendieron muy bien y se hicieron amigos. Pero no Se pasó besaron y más. todo. Bueno, ahorita hay bueno, ahorita hace poco hubo un escándalo con John Lasseter que tuvo que ver con abuso sexual dentro de Ah, Disney. no mames, güey. Sí, pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que John y Ed se hicieron muy buenos amigos, pero no pasó más, güey, o sea, porque dijeron, nos entendemos bien, pero tú estás trabajando en Disney, tú estás trabajando en Lucasfilms, y pues ya cada quien por su camino. Sin embargo, la vida los pondría juntos de nuevo porque John tenía una idea para hacer un cortometraje. Él quería hacer un pequeño film que se iba a llamar Wally the Toaster, que era un pequeño tostador de pan que tenía como que aventuras ahí, ¿no? Lo importante de este film es que iba a ser totalmente computarizado, iba a ser animado por computadora, porque John ya estaba viendo lo que la tecnología podía hacer. Pero lo mismo lo mismo que le pasó a Ed, le pasó a John, dijo, los de Disney dijeron, no queremos nada de computadoras ahorita, güey, somos muy buenos en lo que hacemos, ¿para qué nos metemos en ese problema? Y las computadoras todavía no tienen tecnología de eso.
y despidieron a John porque dijeron, no, las ideas de este güey están muy locas. O sea, no tienen, aquí queremos gente que ya esté familiarizada, o sea, que tenga el perfil de Disney que ya está. No queremos innovadores. Digo, no creo que estén así de que no necesitan innovadores, pero están tan acostumbrados a la vida de un artista, o sea, un cabrón que Bueno, dibujara o algo así. tienes razón. No es que no queramos innovadores, pero queremos gente con los pies en la tierra, por así decirlo, ¿no? Porque en esa época, pues sí, la tecnología estaba en pañales. Entonces, Ed se encontró tiempo después, como meses después, a John en una convención de gráficos de computadora y se pusieron a platicar, güey. Ed no tenía idea que John había sido despedido. Entonces Ed le empezó a platicar, mira, nosotros ya estamos, o sea, le había platicado de que estamos teniendo problemas para que la gente dentro de Lucasfilms acepte la computadora Pixar para editar. Entonces, el plan de Ed era hacer un corto animado, totalmente animado, sin ninguna escena en live action, para que los editores pudieran ver el poder de la computadora y dijeran, esto vale la pena utilizarlo. Y entonces estaban hablando del cortometraje que querían hacer y le estaba contando a John. Y entonces, mientras le contaba a John, ahí a Ed se le prendió el foco y dijo, güey, nosotros somos todos técnicos, o sea, somos expertos en computación, expertos en animación, en vectorizar, en programar, pero no tenemos una sola persona que sepa contar una historia. Historias. Necesitamos a alguien que sepa escribir, que sepa dirigir, que sepa qué es una escena, cómo enfocar. Y John era ese cabrón. Entonces le dijo a John, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Pero él no sabía que John no tenía trabajo. Entonces John obviamente dijo en chinga, sí, pues claro, yo encantado. Entonces la idea del corto que quería hacer Ed era muy sencilla, se llamaba My Dinner with Andre, que Andre era un robotito que iba a tener un picnic. O sea, era un corto súper chafa, ¿no? Súper X. Pero porque el principal motivo de este corto era mostrar el poder de la tecnología, no una historia. Pero apenas entró John y le contaron, empezó a hacer cambios y dijo, no, ¿por qué no hacemos que Andre tenga un problema? ¿Por qué no hacemos que Andre haga esto? O sea, lo hizo más humano al robot y además creó un pequeño personaje que era una abejita con la que Andre como que tenía interacción y eso hizo el corto más atractivo empático, visualmente, güey. Sí. Exactamente. Y ahí se dio cuenta Ed que John tenía mucho talento para contar historias. Entonces el corto fue de 2 minutos y lo presentaron en la convención que se llama SIGGRAPH, que es una convención de gráficos de computadora, y recibió muy buenas críticas, tanto por la historia como por el poder de la animación, güey. Pero, desgraciadamente, las cosas iban a cambiar muy rápido para Ed, porque en 1983, George Lucas y su esposa, Marcia, se divorciaron y esto iba a ser un cambio radical para Lucasfilms, porque el divorcio es muy caro en Estados Unidos, güey. Hazte cuenta que la mitad de su lana, creo. Sí, o sea, algo así tengo entendido que son los divorcios en Estados Unidos, si no tienes un acuerdo, un prenup, como le llaman, un prenup, sí. Entonces la época de abundancia financiera de Lucasfilms se fue al carajo. Entonces George Lucas dijo, güey, yo no puedo ya sostener inversiones fuertes en tecnología, al menos que esta me esté redituando. Y le dijo a Ed, voy a vender tu departamento en el que trabajas. Y Ed dijo, no mames, o sea, van a vender toda la planta de empleados y me van a vender a mí como jefe del departamento. Entonces voy a hacer un plan. Entonces hicieron cuentas y le dijo Ed a Lucasfilms, mira, para que nosotros logremos tomar la computadora Pixar de prototipo a producto comercializable, necesitamos $15 millones. Y además de esto, George Lucas le dijo, bueno, yo quiero vender tu departamento por $15 millones. Entonces, el catch era que tenías que encontrar a alguien que estuviera dispuesto a pagar $15 millones por el departamento, pero también invertir otros $15 millones para hacer el producto comerciable. Entonces era una inversión de $30 millones para poder hacer esto un negocio. Y era un pedo, güey. O sea, es un pedo encontrar gente que esté dispuesta a creer en tecnología que todavía no se ha inventado, a crearse un mercado. O sea, tienes que tener a alguien que sepa de este pedo para que diga, no, pues aquí yo veo cómo lo puedo comercializar y vender. O sea, tienes que... No, y además es un departamento, ni siquiera es una empresa que digas, bueno, ya saben todo el proceso. O sea, es un departamento. Y ese era uno de los grandes problemas que tuvieron al principio.
Entonces Ed describió esto, Ed Catmull, como los tiempos más difíciles porque estaba lleno de incertidumbre. Buscar un comprador con quien estuvieras dispuesto a trabajar y que ese comprador estuviera dispuesto a invertir contigo y tener fe, pues era algo muy difícil. De hecho, estuvieron a punto de ser adquiridos por General Motors y por Panasonic, porque General Motors decía, a mí me interesa esa tecnología porque puedo utilizarla para diseñar coches, o sea, animar coches y diseñarlos sin tener que ser prototipos físicos. Y Panasonic, porque Panasonic tenía una línea de máquinas de la salud donde hacía máquinas que hacían escáneres médicos y MRIs, que no sé cómo se dice MRI en español. Es resonancia A huevo, magnética, resonancia creo. magnética. Y eso, la animación podía servir para que sus resonancias tuvieran una capacidad de darte una imagen más chida. O sea, el doctor, ¿no? Obviamente. Pero los acuerdos al final terminaban cayéndose. Y eso hacía que fuera muy frustrante para Ed porque él decía, güey, ¿no? ¿En qué momento o cómo le vamos a hacer para que no nos disuelvan? Porque también George Lucas estaba perdiendo la paciencia. Y es ahí donde uno de los que era parte del departamento de Ed dice, yo conozco a alguien en el mundo de la computación que a lo mejor puede estar interesado. Y ese alguien era ni nada más ni nada menos que Steve Jobs. Entonces Ed conoce a Steve Jobs en el 95, cuando Steve Jobs aún era CEO de Apple. Y tú dices, pues era la época en que Apple pues, estaba revolucionando, no tanto como lo hizo después, pero ya estaban sacando sus computadoras esas de dos colores fosforescentes súper raros, ¿no? Y la junta la había arreglado un amigo de Ed, como te dije, y en menos de 5 minutos, cuando Ed conoció a Steve, pues Steve ya estaba parado, güey. O sea, haz de cuenta que estaba en una sala, llegó Steve y dijo Ed, yo soy Ed, Carlos, mucho gusto, a ver, cuéntame de ti. No, pues yo trabajo en Lucasfilms, tengo esto, y en 5 minutos dijo Steve, sí, mira, nosotros empezó a dibujar proyecciones de ventas de Apple y que y que les hacía muchas preguntas así muy, muy como incisivas de, oye, ¿cómo te ves? ¿Y cuál es tu ventaja competitiva? ¿Y cómo lo vas a lograr? O sea, decía Ed que hablar con Steve era muy desgastante porque ese güey pensaba demasiado rápido. Te hacía una pregunta, no terminas de responder y ya tenía otras tres. Y a Ed también le parecía que Steve era muy prepotente y muy poco empático. Y más adelante Ed se daría cuenta que no era del todo cierto, pero al principio, cuando tú conocías a Steve Jobs, decías, este güey es súper prepotente, porque iba muy directo al grano y no tenía miedo de utilizar palabras como, esto es una mierda, o esto es una basura, o estás pendejo, así. Sí, Pues es o sea, no difícil, güey. tenía. Sí, no tenía filtro, no tenía filtro. Entonces, Ed tampoco estaba muy emocionado de la idea de que Steve fuera su socio. No, y aparte era o sea, todos sabían que era una figura conflictiva porque ya me imagino que era cuando estaban a punto de sacarlo. Entonces ya había como que notas de que hay un Pues, sí, sí. cierta cultura del trabajo medio tóxica y todo lo demás. Pues O más sea, o ya menos. al principio, digo, o sea, Sí, ya más o después menos. fue como que cambió. Bueno, en la junta, ellos notaron a Steve muy, muy interesados en la computadora Pixar y en la tecnología que estaban desarrollando, pero pasaron unos meses y no escucharon nada de Steve y dijeron que se nos hizo raro porque dijo Ed, yo estaba casi seguro que este güey iba a ser la persona que se iba a comprar y después se enteraron lo que tú dices. Steve estaba en ese punto teniendo sus problemas y ya había sido removido de Apple, como CEO de Apple por el CEO de Pepsi que trajo. Y pues es como que la gran traición en la vida de Steve Jobs, que pues lo hizo deprimirse y lo hizo tener un rencor, pero también lo hizo más humilde, que también lo cuenta Steve. Digo, Ed. Entonces, no mucho después de que se enteraran de todo el escándalo que estaba viendo en Apple, donde quitaron a Steve Jobs como CEO de Apple, Steve buscó de nuevo a Ed y le dijo, muéstrame más sobre la tecnología que estás haciendo y de nuevo más preguntas. ¿De qué es capaz esta computadora? ¿A quién te imaginas que está dirigida la tecnología? ¿Quién se va a beneficiar de usarla? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? ¿No? Decía Ed que hablar con Steve era hablar como una caminadora en Revolución 3000, que está todo el tiempo y tú, espérate, ¿no? Que era exhaustivo. Entonces, en un punto de la conversación, Steve se le quedó mirando fijamente a Ed y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que yo debería tener tu puesto y así tú vas a aprender mucho de mí
y tú vas a aprender a manejar esta compañía y después de 2 años vas a ser uno de los CEOs más capaces de poder lograr las metas que te propongas. Y Chinga tu madre. y el puto Ed dijo, no mames, yo ya estoy dirigiendo esta compañía, no necesito que tú me enseñes, ¿no? Entonces, obviamente, ese güey no estaba nada contento con la idea de que Steve fuera el nuevo jefe y el nuevo dueño. Sí, además no me imagino sus juntas de que puta, esta vez este cabrón, puta madre. Bueno, Steve, después de esa junta, hizo una oferta formal para comprar Pixar, pero el objetivo de Steve no era desarrollar tecnología de la animación. Él quería tomar la computadora Pixar como base para crear otra línea de computadoras personales que fueran a competir con Apple, porque ese güey estaba así ansioso de sed de venganza. Él dijo, me tengo que chingar a Apple y me vale madres. Pero obviamente Ed, cuando escuchó esta historia, dijo, ni madres, yo no quiero trabajar con ese güey. Y dijo, no, prefiero yo no quiero seguir este camino y prefiero buscar otro comprador. Y declinó la oferta. Pero seguían teniendo el mismo problema, güey. O sea, ¿a quién chingados vamos a decirle que nos compre? Sí, Y Lucasfilms estaba desesperado. Y así que pasaron unos meses y aunque Ed todavía no encontraba comprador, en otra convención de tecnología de gráficos por computadora se volvió a encontrar Steve Jobs. Pero la actitud de Steve ya era otra, porque Steve ya había fundado una compañía de computadoras llamada Next, que es la que fundó después de Apple, que después, jala el cubo cuando negro, regresó ¿no? a Apple terminó absorbiendo Next y usaron un poco la tecnología de Next para revolucionar todo con las Macintosh, ¿no? Pero ya la sed de venganza de Steve había cambiado porque él ya tenía Next. Entonces, cuando vio a Ed, le dijo, ¿cómo van las cosas con Pixar? Y él le dijo, pues, te soy sincero, la verdad no va nada bien, no hemos encontrado comprador y pues se nos está acabando el tiempo. Y Steve dijo, mira, porque Steve ya había visto algo ahí, güey. Desde que sigue interesado ya es porque ya había visto algo ahí. Le dijo, mira, vamos a arreglar algo. Y en enero de 1986, Steve hizo otra oferta para comprar Pixar. A diferencia de la primera, esta vez él le dio completa libertad a Pixar para que ellos buscaran desarrollar tecnología de animación y vender la computadora Pixar en el mundo de animación. Y en lugar de pagar 15 millones, pagó 5 millones y accedió a dar otros 5 millones para financiar, pues pasar de prototipo a producto comercializable. Apenas firmaron los contratos, uno de los abogados se acercó a él y le dijo, bienvenido a la montaña rusa de Steve Jobs, porque sabían que trabajar con este güey era una subida de motivación, de perseverancia, de lograr tus objetivos y después una putiza de eres un pendejo, ¿qué es esta mierda que me estás presentando? Y ahorita lo voy a contar, pero lo que sí era cierto es que cuando firmaron los papeles de compraventa y Steve ya era dueño de Pixar, él le dijo a Ed, mirándolo a los ojos, le dijo, güey, tú y yo tenemos que ser totalmente leales uno al otro, no importa lo que pase, tú y yo tenemos que estar siempre en el mismo lado, porque lo que tenía Steve es que no era una mala persona, era una buena persona, nada más que era un poco excéntrico y cero empático. Entonces, que después la vida, con todo lo que él vivió, lo enseñó y se volvió una persona más consciente de eso. Y Pixar también aprendió a lidiar con ello. Pero sí, entonces Steve se volvió propietario del 70% de Pixar y el resto, el 30% restante fue de acciones, se fueron a todos los empleados de Pixar. Pues ahora que Que eran como Pixar 6, ¿no? Que eran eran como seis o como, siete. a principio creo que eran como 10, pero eso iba a cambiar pronto porque ya eran una empresa y tenían que hacer todo el proceso de pasar o de comercializar la computadora, güey. Entonces, ahora que Pixar era una empresa, la tarea principal era vender la imagen de computer que nadie más tenía, pero que nadie sabía vender porque todos eran técnicos ahí, nadie era un cabrón de marketing o nadie era de ventas. Y además, trabajar con Steve Jobs era horrible porque en un momento, te digo, era súper inspirador y les decía, hay que pensar en grande, hay que abrir oficinas en todo el país para vender.
Y Ed decía, pues tiene toda la razón, vamos a pensar en grande, y abrían oficinas en todo el país. Pero después decía, esto es una porquería, no sirve para nada, porque la manera de Steve de, de, de medir a alguien era, haz de cuenta, él entraba a una junta y escuchaba todo la exposición de la junta y decía, esto es una mierda, aquí nadie sabe lo que está haciendo. O sea, como que te tiraba pura mierda, ¿no? Y entonces él medía tu reacción. Si tú agarrabas y defendías lo que estabas exponiendo, decías, no, esto es algo que vale la pena, hay que tomarlo en cuenta y yo creo que tú estás equivocado y te le ponías al tú por tú, eso él lo respetaba. Él decía, bueno, no sé si sea bueno o no lo que estás diciendo, pero si tú tienes tanta pasión en ello, eso yo lo respeto y eso yo podría entenderlo. Pero si eres un vato que se acobardaba y decía, bueno, ok, vamos a tratar de cambiarlo, ¿sí? Eso, güey, te tomaba como una persona que no tiene carácter, lo cual está medio culero, güey. Es una manera culera de medir a alguien, porque no necesariamente es así, pero esa era la manera en la que Steve trabajaba y pues la manera en que hizo Sí, las digo, cosas que igual hizo, si ¿no? estás muy seguro de lo que estás haciendo, pues no hay pedo que te estés inventando la madre, tú te vas a aferrar a lo que sabes. Pero, ajá, Que esa era una de las cosas que hacía, que ahorita te voy a contar que pues le funcionó con Steve. Y los primeros años de Pixar como compañía independiente fueron muy duros, porque haz de cuenta que ellos no generaban dinero y Steve frecuentemente tenía que inyectarles lana para cubrir gastos y para pagar nómina. Y cuando inyectaba lana, Steve se emputaba y le ponía condiciones al dinero que a veces eran condiciones razonables y otras veces eran condiciones que puta ni de pedo vamos a alcanzar, pero tenían que aceptarlas porque si no aceptaban dinero, pues se iba a la chingada, güey. Steve ya había gastado casi 54 millones de dólares para mantener a Pixar a flote y la y presión no habían entre, vendido casi nada, ¿no? o sea, no habían vendido nada. Y la presión entre Steve y todo el staff de Pixar, pues era grande, sobre todo entre Ed, porque ellos no encontraban la manera de vender su tecnología, porque, pues, como te digo, no tenían ni vendedores buenos. Y ellos no sabían nada de hardware. De hecho, llegó un punto en que Steve dijo, voy a vender esta empresa. Y lo intentó hacer 3 veces. Entre 1987 y 1991, Steve intentó vender a Pixar y de hecho Microsoft estuvo a punto de comprarla. Ellos ofrecieron 90 millones, pero Steve decía no porque él quería 120. Y además, como que Steve decía, güey, si me está ofreciendo Microsoft 90 millones por esta compañía es porque aquí sí hay algo bueno. Entonces, como que también era una manera de afirmar que lo que él tenía iba por buen camino o era algo interesante. Aún así, Steve era un cabrón que presionaba mucho y no aceptaba puntos medios. O eras un fracasado o eras alguien que estaba buscando el éxito constantemente. De hecho, lo que cuenta Ed que hacía con Steve, porque siempre se estaban peleando, era, yo iba con Steve, o sea, Ed tenía una reunión con Steve y trataba de explicar un argumento, ¿no? Y Ed decía, aquí podían pasar 3 cosas. O Steve me decía, ok, está bien, te entiendo, no hay pedo. Este, va, sigue el plan como tú lo tienes contemplado. O Steve le decía, lo que estás diciendo es una pendejada y el problema con Steve es que era un cabrón que pesaba tan rápido que Ed daba un argumento y Steve se lo rebatía como en 2 minutos y le partía la madre. Entonces Ed tenía que regresar, volver a armar todo su argumento y explicárselo a Steve. Y ahí él decía, Steve, ok, ahora te entiendo. O Ed terminaba dándose cuenta que Steve tenía razón. O lo que pasaba muchas veces es que no Mandaron la llegaban a verga. ningún punto, güey. Y entonces le decía a Steve, ok, no te preocupes, yo lo voy a solucionar y terminaba haciendo lo que da su chingada gana. Pero es lo que te decía con Steve, él decía, bueno, a pesar de que no me hagas caso, si tú tienes huevos para seguir tus proyectos y tus propias decisiones, eso es algo que él respetaba mucho y decía, pues bueno, si te vas a equivocar, está bien, pero si tú tienes la pasión para seguir lo que tú quieres, yo eso lo respeto y puedes, y no puedes estar del todo mal porque tú estás tan aferrado a ello, tienes buenos argumentos, porque al final Steve creía mucho en su gente. Obviamente los que ya se vengan a su confianza, ¿no? Este, como te dije, Pixar no vendía nada, güey. De hecho, las pocas victorias que estaban teniendo eran porque estaban buscando seguir mostrando el poder de su tecnología y hacían pequeños cortos. Y entonces, en el 87, güey,
hicieron un corto que se llamaba Luxo Junior, que es un corto donde sale una lamparita y hace unas cosillas. De hecho, esa lamparita ahorita es el logo de Pixar, que es la que salta sobre ahí. Entonces, ese corto fue nominado al Oscar en el 87. No ganó, pero fue su primera nominación al Oscar, la primera nominación de Pixar. Y en el 88 hicieron otro corto que se llama Tintoy, que es un corto de un juguetito de un one man band, que es uno de esos juguetes que tocan así, ya sabes, ¿no? Tocan la corneta y también tocan aquí los platos y también tienen tambores, ¿verdad? ¿No? Bueno, ese cortometraje sí ganó un Oscar. Y ahí es cuando dijo Ed, no mames, estamos siendo muy buenos animando. ¿Por qué chingados seguimos emperrados en vender hardware? Vamos a dedicarnos a hacer software, que es lo que hacemos muy bien. Vamos a dedicarnos a hacer animación. Y entonces comenzaron ese camino. Hicieron cortos animados para empresas como Trident, como Tropicana, y esos les hicieron valer varios premios. Y en eso se empezaron a dar cuenta, güey, tenemos aquí potencial para otra cosa, no sigamos el camino del hardware. No solamente hay lana, esto es lo que en realidad les apasionaba, porque a ellos les gustaba mucho la animación. Y John estaba ahí, güey, y John era un talento bien cabrón. Bueno, pues estas nominaciones al Oscar le valieron hacer mucho ruido en Hollywood. Y esta vez Disney ya estaba atento a tecnología. Y el ruido que ya habían hecho con su animación les hicieron que gente como Disney ya estuviera atenta, porque Disney ya estaba teniendo mucho éxito con películas como La Sirenita, Aladín, Rey León, La Bella y la Bestia. Sí, La Bella y la Bestia. Donde esas películas, güey, ya no solamente eran en 2D, o sea, sí eran en 2D, pero si tú te fijas, ya estaban teniendo un poco de tecnología. Exacto, porque si tú ves Agrava en Aladín, ya se ve un poquito en 3D, y también cuando está bailando La Bella y la Bestia, ya ves como la cámara hace enfoques bien cabrones de giro total, más cinematográfico, no solamente cuadros. Entonces, con esos madrazos, ya Disney dijo, ok, la tecnología ya está en el punto donde puede ser un aliado importante. Entonces, Jeffrey Katzenberg, que era el director de la división de animación, se acercó a Pixar porque ya había visto la capacidad de Pixar. Y cuando conoció a John, dijo, no mames, este cabrón es el chingón aquí, porque este güey es el que tiene el talento, el que sabe contar las historias, que tenía todo el perfil de Disney, porque John había sido formado y había trabajado en Disney. Y se hicieron clic bien cabrón. Entonces Katzenberg dijo, ok, vamos a hacer algo Pixar y Disney juntos. Entonces en el 91, Pixar y Disney firman un acuerdo para hacer 3 películas en donde Pixar haría toda la labor creativa y Disney traería a la mesa toda la fuerza de marketing y distribución y financiaría las películas. Katzenberg, como parte del trato, dijo, ya que nosotros estamos poniendo el dinero, nosotros queremos la tecnología de Pixar, porque no era nada pendejo y quería tener esa parte. A lo que Steve le dijo, ni madres, nuestros secretos de compañía, esos no están a la venta. Porque Steve era muy chingón negociando. Sí, nada más chinga tu madre, te aguantó cuántos años para, sí, exacto. Para financiarlo, para que exacto, toma, güey. Exacto. Y además es como si tú dijeras, ok, vamos a hacer algo juntos, pero tú dame todo tu know-how. Pues no, güey, tú me estás pagando a mí para hacer algo, no me estás pagando para que yo te dé todos mis métodos de trabajo. Y aunque el acuerdo era bueno, la mayoría de las ganancias de marketing y merchandising se las quedaba Disney. Y Pixar no se quedaba tanto. Pero aún así eso no era importante para Pixar en este momento porque John y Ed estaban emocionados con la idea de hacer la primera película totalmente animada por computadora. Y de hecho John ya tenía la idea en su cabeza. Y la película que cambiaría para siempre el mundo de la animación se trataría de un vaquero de juguete que se llamaría Woody, que pertenecía a un niño que se llamaba Andy, y Woody vería todo su mundo cambiar cuando llegara Buzz Lightyear, que era un comandante estelar, comandante espacial, y se iba a convertir en el nuevo juguete favorito de Andy. Lo innovador de esto es que, bueno, las 2 cosas más innovadoras de esto es que, uno, la película sería contada desde el punto de vista del juguete y no sobre el punto de vista del niño. Y 2, que a pesar de la insistencia de Disney de que quería que metieran canciones, esos cabrones dijeron, ni madres, no queremos canciones, queremos que el guión sea lo que atrape,
que el desarrollo del personaje. Queremos hacer una película de verdad, no un musical como Disney está acostumbrado. Que digo, sí tenía sus cancioncitas, lo de Yo soy tu amigo fiel y algunas, pero ajá, no inundada toda la película Pero como, exacto, güey. Además, sí, Yo soy tu amigo fiel, creo que es una canción de que te gusta 5 minutos. sí, una cosa, Si no, es menos. como si tú ves El Rey León, pues, creo que la mitad de la película son canciones que le servía mucho a Disney para comercializar. Entonces, en el 93, después de checar en el guión, pues Disney dio luz verde y comenzaron la producción. Entonces, John formó un equipo de creativo, ¿no? De vatos que dibujaban, que escribían y él mismo. Durante todo el primer año, John y su equipo tenían juntas constantes en los storyboards con los ejecutivos de Disney. Y este fue el principal pedo que tenían, porque los ejecutivos de Disney decían, esto no me gusta, cámbialo. O me gustaría que Woody fuera un personaje como que más irónico, o que tuviera un poquito más como que de maldad. O sea, no que sea malo, pero que fuera más no Ah, como sé, que humor, eh, negro, ya sabes, porque querían que esta película fuera para niños, pero niños de más de 10 años, así. Entonces tenían que hacer cambios constantes. El problema, güey, era que estos cambios estaba pidiendo un ejecutivo de Disney que en su puta vida había escrito algo o había dirigido una película. Ellos solo se dedicaban a hacer lana y a pues, ver y a criticar. Entonces esto estaba afectando mucho la historia, pero pues Pixar estaba haciendo esos cambios. Entonces llegó un punto en el que el personaje de Woody ya era totalmente diferente del personaje original. De hecho, decían que Woody se había convertido de ser un come juguete amable, mierda. era un pinche culero y trataba mal a los juguetes y como que los tiraba de la cama y se reía de ellos, que era así un personaje que ya hasta caía muy mal. Y en el 19 de noviembre del 93, el que sería conocido como el Black Friday o sea, el Viernes Negro de Toy Story, de Pixar, fue cuando mostrarían a Disney el primer draft de Toy Story. Y después de ver este primer draft, los ejecutivos dijeron, esto es una mierda. No, o sea, lo primero que hicieron es, vamos a parar la producción porque no podemos mandar esto ya a distribución y no vamos a volver a producir hasta que el guión esté totalmente arreglado. Puta, y John le destrozaron el corazón, güey. Volvió a los headquarters y dijo, ¿sabes qué? Reunió a su equipo y dijo, a la mierda lo que ellos digan, vamos a hacer la película como nosotros queremos, y porque todos los cambios que habíamos hecho fueron De exactamente ellos. lo que ellos odiaron de la película. Entonces dijeron, ya no vamos a dejar que nadie nos diga cómo hacer la película, vamos a hacerla como nosotros queríamos hacerla en primer lugar, y la reescribieron toda, que para sorpresa de muchos, bueno, no de muchos, la película que reescribieron era muy parecida a la que originalmente tenían. Bueno, después de mucho trabajo, Toy Story por fin fue estrenada. Bueno, estaba a punto de ser estrenada. Y antes de que llegara el momento de gloria de Pixar, también la tecnología de Pixar también ya había sido desarrollada de una manera muy chida. O sea, ya estaba siendo utilizada no solamente por Pixar, sino por otras películas. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, como te dije, utilizó la tecnología de Pixar. Incluso Terminator 2 utilizó la tecnología de Pixar para el vato ese que es como de Se convierte en mercurio, agua, creo, ese ¿no? cabrón. Eso es tecnología de Pixar. O sea, que ya tenían una tecnología poderosa. Y antes de que se estrenara Toy Story, Steve llegó y les dijo, güey, antes de que nosotros estrenemos la película, tenemos que volvernos una compañía pública. Y John y Ed dijeron, ni madres, no vamos a ser una compañía pública ahorita, porque ser una compañía pública implica hacer todo un trabajo de contabilidad, hacer todo un trabajo de auditoría de la SEC para que nos acepten el IPO y es todo un desmadre, güey. No tenemos ahorita la capacidad de eso y al mismo tiempo hacer pues todo lo que Sí. requiere nuestra primera película. Y dijo, y Steve, que era un chingón, porque eso es lo que tenía Steve. Steve era un cabrón que pensaba 3 jugadas hacia adelante. Decía, güey, el escenario es este. Y con esto los convenció. Dijo, mira, cuando Toy Story se vuelve un éxito, Disney se va a dar cuenta de que ya somos un rival digno en películas de animación. Entonces, va a regresar con nosotros y va a querer renegociar el acuerdo que tenemos por 3 películas para hacerlo pues mayor, ¿no? Cuando ellos regresen a buscar renegociar ese acuerdo, yo quiero decirles que queremos 50 y 50
porque necesitamos más dinero, güey, o sea, ya que sea justo. Y ellos nos van a decir, no mames, ¿por qué te vamos a dar 50 si nosotros estamos poniendo toda la lana, la distribución y el marketing, y tú pues estás haciendo el producto, pero todo lo demás lo hago nosotros y nosotros estamos corriendo con el riesgo financiero? Y dijo Steve, y yo les voy a decir también, ok, nosotros ponemos la mitad del dinero de cada película. Y eso solo lo podemos hacer teniendo ese dinero. Y la única manera de tener ese dinero es levantar financiamiento de la bolsa, güey. Sí, Ser una sí, porque compañía ahí pública. consigues bonos muchísimo más baratos Claro, pues, que pues, pedir un pues, crédito pues o ahí algo. cualquiera puede decir, pues toma dinero y yo te compro parte de la empresa y con eso estás levantando lana. Bueno, cuando Toy Story se estrenó y fue el putazo y el madrazo que fue, porque pues en 95 fue un madrazo, güey, o sea, creo que ganó el Oscar a Mejor Película, si no me equivoco, este, rompió récords de taquilla y también hicieron su IPO y levantaron 140 millones de dólares. Y un mes después llegaron los ejecutivos de Disney a hacer exactamente lo que Steve dijo y renegociaron el acuerdo 50-50 y todo acabó como Steve dijo que iba a acabar. Y ahí fue cuando dijo, puta, este cabrón es una chingonada porque Sí, o sea, a mí no se me había ocurrido y pues sí, le salió todo como planeó. Entonces, inmediatamente después del éxito de Toy Story, pues Disney estaba sediento de más dinero, güey, y ya decía, no mames, ya tenemos que sacar la segunda película, lo que sea. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer la segunda película y empezaron a trabajar en bichos, o sea, en box. ujú. Pero además de eso, Disney les dijo, ok, pero además de que trabajes en bichos, vamos a hacer Toy Story 2 y la sacamos directo a DVD, güey, y con eso exprimimos más el mercado, el madrazo que fue Toy Story. Entonces Pixar dijo, bueno, va, es una buena idea. Mala idea. De hecho, fue la peor idea que pudieran haber hecho. Porque, para empezar, Ed, y es lo que cuenta, güey, Ed no se había dado cuenta de todos los pedos que había tenido Toy Story que están escondidos, porque en toda empresa, güey, cuando te va bien, el dinero tiende a esconder los problemas. Cuando hay dinero, los problemas no son importantes. Cuando ya no hay dinero es cuando dices, ok, hay que cambiar las cosas. Y empiezan a salir los problemas que en verdad siempre estuvieron ahí, pero tú no te das cuenta porque no Esto iba necesitabas bien. arreglar nada, güey. Exacto. Entonces, muchos de los managers de Pixar no querían trabajar en otra película. Ellos decían, nos encanta que le haya ido bien a Toy Story, pero fue una pesadilla trabajar en Toy Story. La verdad, no queremos volver a pasar por eso. ¿Por qué? Porque Pixar le estaba dando todo el poder a los creativos y a los animadores y a los storyboarders. Y los managers estaban ahí para controlar presupuestos, tiempos. Entonces, cuando les decían los güeyes creativos, queremos más tiempo para desarrollar esto mejor, los otros decían, ni madres, no podemos salirnos del schedule. O que decían, necesitamos más dinero para que esta escena sea más chida. Decían, no mames, no tenemos más presupuesto para eso, tienes que ajustar. Entonces los mandaban a la chingada y hacían lo que querían. Y al final, los que quedaban bien eran los animadores porque todo se veía muy chingón y los que quedaban unos pendejos eran ellos, pero en realidad ese era su trabajo, güey. Sí. Entonces los vatos dijeron, nosotros no queremos hacer eso. Entonces Steve dijo, perdón, Ed dijo, no mames, hay que hacer cambios. Ese era el primer problema, que habían problemas que ellos no habían detectado del todo. Y el segundo problema era que habían hecho dos equipos diferentes. Uno que iba a desarrollar Toy Story 2 y uno que iba a desarrollar Bichos. Ellos querían hacer Bichos una película muy chida y como Toy Story 2 era una película solo para DVD, hicieron un Sí, y equipo una X, secuela, güey. ¿no? Exacto, hicieron un equipo X. Entonces, cuando déjame, ya me perdí. Ok, cuando Ed vio el primer draft de Toy Story 2 después de todo de todo lo que había sido el madrazo de Toy Story 1 y vio que era una mierda, dijo, no mames, no podemos sacar esto a la luz. Entonces fue con los de Disney, porque cuando le enseñó, estaban los de Disney y les dijo, discúlpenme, vamos a trabajar en ello, sabemos que no es lo que necesitamos. Y los ejecutivos de Disney dijeron, no te preocupes, está bien, pues es una secuela. Y Ed y John se putaron, dijeron, no mames, no podemos dejar que Pixar se tome Ajá, el valga, principal valga. producto que nos hizo lo que somos, que es Toy Story, y se conforme con ser una mierda de secuela, güey. Entonces fueron y convencieron a los directores, a los ejecutivos de Disney, de que iban a cambiar Toy Story 2
para que se fuera a cines. Ya no querían que se fuera, querían que se fuera a cines. Y los de Disney dijeron, bueno, va, está bien, mandémosla a cines, pero lo único que no puede cambiar son los tiempos. O sea, cuando tú me ibas a entregar el DVD, me No tienes que sale la entregar una película. película para Disney. Digo, para cine. Ellos accedieron, pero solo eran 9 meses, güey. Y en 9 meses, pues tuvieron que reescribir todo el guión, güey, y además producir las escenas. Y Y aparte, pues es un nuevo equipo, ¿no? Todos tienen la misma calidad. exactamente, tuvieron que retirar al equipo original y volver a todos los que habían trabajado en Bichos, ya se pusieron a trabajar en Toy Story 2. Entonces fueron 9 meses donde trabajaban de lunes a viernes en horarios bien cabrones. Al final de todo, Toy Story también fue todo un éxito. Toy Story 2 recaudó $500 millones, pero Ed dijo, esto no es ético, güey, esto no es ético exigirle así a mis empleados. Este, no puedo, o sea, no puedo volver a permitir que esto pase. Ahí es cuando dijo Ed, mi principal función en Pixar es lograr crear una cultura creativa sostenible, que todo Pixar esté abierto a la creatividad, pero que no sea algo donde explotemos a los empleados y tampoco nos volvamos esas empresas que, como Disney, como lo que le pasó a Disney, güey, que no se reinventan y que no, y que no, que la victoria o cuando ya estás en el punto más alto hace que te acomodes y no seas lo que originalmente quería ser, una empresa innovadora. Y eso está muy chido, porque tomó un chingo de medidas para ello, que es lo chingón de Pixar. Para empezar, Ed tenía muy claro, porque siempre se le preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Una buena idea o una buena persona? Entonces, para Ed, la respuesta era muy obvia. Las buenas ideas vienen de buenas personas. Entonces, siempre es más importante tener buenas personas. Tú le das una idea mediocre a un equipo muy chingón de personas, te van a dar algo chingón. Pero si tú le das una idea muy buena a un equipo mediocre, te van a dar una mierda. Entonces, ese güey dijo, no, yo me tengo que preocupar porque todos mis empleados estén contentos, o sea, tengo que quitarles del camino todos los obstáculos para que puedan ser lo más creativos posibles. Y en base a esto nació lo que sería el pilar para la creación de las películas de Disney, que era el Brain Trust, que es una metodología de trabajo en donde todos los días se juntan, bueno, no todos los días, perdón, cada determinado tiempo se juntan para ver el avance de las películas. ¿Qué es lo que se hace en el Brain Trust? Se busca total honestidad acerca del proyecto, tienen revisiones periódicas donde cada uno da su punto de vista y ninguna idea se califica estúpida ni nada, sino que al principio cada junta se dice y se refuerza que ninguna idea comienza siendo buena. Entonces tú dices, güey, pues eso no es muy innovador, güey, pues eso son cosas que ya se hacen. Lo innovador, güey, era que todos los que estaban en el Brain Trust, o sea, todos los que estaban y eran parte de esas juntas, no eran ejecutivos de Disney o ejecutivos que nunca habían hecho una película, sino que eran los mismos directores que ya habían pasado por esos procesos creativos, los que te daban las notas o los que te daban lo que tú no veías o te identifican los problemas a corregir, que está chido, güey, porque es más fácil que tú como artista estés abierto a que otro artista te Claro. diga algo, a que un pendejo que no sabe nada y nunca ha hecho nada en su vida te diga, sí, güey, esto lo tienes que cambiar. Ese es, Sí, o ese sea, es tenía que quedarse como que con personas profesionales que estén en el medio para que te puedan dar una retroalimentación adecuada, si exacto, no, exacto, que eso ahorita tú dices, pues X, es algo normal o algo que tú creerías que se hace normalmente, pero en esa época no, güey, en esa época las películas las veían los ejecutivos de las casas productoras y decían, no me gusta, sí me gusta, y muchas eso no películas va a por poco vender, no se eso sí hacen, vende, o sea, como exacto, que y muchas películas que en su momento fueron un madrazo, estuvieran a punto de no hacerse porque un cabrón decía, no, esa no va a funcionar, como Shrek le pasó eso. Bueno, pero además el otro punto que es muy innovador del Brain Trust era que los mismos del Brain Trust te decían, esto es lo que no está funcionando dentro de la película, pero no te decían cómo lo ibas a solucionar. Ellos te decían el problema, pero no te decían la solución, porque la solución tenía que venir del mismo director, del mismo creador del arte. Que eso está chido porque
la manera de pensar era, yo no te voy a decir cómo mejorar tu creación, porque tú conoces tu creación. Nadie mejor que tú conoce eso, la creación. Yo te voy a decir lo que yo veo que no está funcionando, está en ti cambiarlo como tú quieras. Tú puedes cambiarlo como tú quieras. Nada más que tienes que cambiar. Entonces, un ejemplo de esto, güey, es Toy Story 3. Por ejemplo, en Toy Story 3, el Brain Trust, en el draft original, Toy Story 3 llega Woody, güey, y le da un discurso a todos los juguetes para que se dieran cuenta de que el Lotso era un culero, güey. Sí, Sí. viste Toy Story 3, ¿no? Sí, sí. Bueno, este, en el Brain Trust, cuando vieron eso, dijeron, no mames, yo eso no me lo creo. ¿Por qué? Porque los juguetes no son pendejos. Los juguetes saben que el Lotso no es una buena persona, pero aún así lo siguen. ¿Por qué siguen al Lotso? Porque le tienen miedo. Entonces, tú tienes que buscar la manera en donde los juguetes se rebelen contra el Lotso y rompan ese miedo. Entonces, ese güey, el director regresó y dijo, güey, ¿qué es lo que hace que el Lotso tenga tanto poder? Lo que hacía que el Lotso tuviera tanto poder era Bebote, que era como la representación de la fuerza. Bebote era el día del Lotso. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron y reescribieron para que Bebote se diera cuenta de que el Lotso le había mentido y a él no lo habían abandonado, y Bebote se vuelve en contra del Lotso y ya todos los juguetes se vuelven en contra del Lotso, y esto hacía que la película fluyera mucho mejor. Entonces, ese es el tipo de cosas que el Brain Trust cambiaba. Te decía, esto no está funcionando, arréglalo. Entonces te daba total libertad creativa. En el Brain Trust no se castigaba el fracaso o comentarios fuera de lugar. De hecho, el lema del Brain Trust era, si te vas a equivocar, equivócate rápido, porque ellos sabían que el fracaso o las equivocaciones es algo totalmente normal, güey. El fracaso no es algo que debe de castigarse, es algo que debe de aceptarse y aprender a vivir con ello. Sí. Estás creando algo de la nada, algo que, o sea, algo que no sabes que va a funcionar, güey. Es normal que las cosas no funcionen al principio. Hay que aceptar que las ideas de un principio no son buenas, o lo que crees que es bueno no necesariamente lo es. Entonces, en las palabras de Ed, hay que aceptar el dolor de que tu creación no necesariamente es buena en todo lo que tú crees que iba a ser, y aprender, güey, aprender Sí, de lo que está ir fracasando. iterando. Exacto, ser iterativo, no derivativo, como dicen ahí. Es por eso que las fases de producción de Pixar duran años. O sea, por ejemplo, las ideas, o sea, la producción de la historia dura 2 o 3 años antes de empezar a hacer una escena. No se hace nada hasta que el guión ya esté totalmente pulido. Sí, Ellos es le como llaman... Coco, ¿no? Que fueron hasta a México con la familia Esa mexicana y que es parte de las técnicas de Pixar que usan, que se llama ingresaron a la researchers. cultura, vieron los patrones, vieron cómo se interactuaban entre ellos para poder capturar ese sentimiento más que nada. Exacto. De hecho, esa es una de las medidas que toman para ser como que más fieles a la realidad cuando toman sus historias, que ahorita lo voy a contar. Pero a lo mejor tú te preguntas, oye, ¿y el Brain Trust cómo sabe cuando la película no va a funcionar? O sea, porque puedes decir, esto no funciona, arréglalo. Lo intentas arreglar, regresas, no funciona todavía, vuelve a arreglar, lo vuelves a intentar, y así, y nunca se arreglaría. ¿Cómo sabe el Brain Trust? Sabes que este cabrón no lo va a arreglar, hay que buscar otro director. Bueno, el Brain Trust solo entra, o solo toma como que ya autoridad cuando el mismo director o el equipo de trabajo del director pierden la fe en ellos mismos. O sea, si el director dice, es que yo ya no sé cómo arreglarlo, ya no estoy seguro de qué tengo que hacer, o el crew del director dicen, es que ya no estamos seguros de que este güey tenga la manera de arreglarlo, ahí es cuando entra. Cuando tú pierdes fe en ti mismo. Pero si tú todavía dices, ¿sabes qué? Está bien, no funciona, pero yo veo ahorita cómo lo arreglo, y tienes esa pasión, te dan chance. Eso está chido, güey, porque tienes totalmente Confianza. libertad de partirte la madre y aporrearte en todo lo que tengas que hacer, güey. Bueno, además del Brain Trust, que es el pilar fundamental de la creación de películas como las que acabas de decir, tienen 8 prácticas comunes en Pixar, ¿no? Que son, pues,
dailies, ¿no? Que todos los días, todos ven las escenas que se están haciendo. O sea, después de que todos los guiones ya fueron aprobados y ya se están en la fase de producción, que es hacer las escenas, todos los días, todos ven las escenas, las presentan y dicen, me gusta el color de aquí. O sabes qué, no me gusta cómo está sonriendo este cabrón. Y todos son escuchados y todos tienen voz y voto en el cambio de escenas. Dice, esto es un trabajo exhaustivo, pero nosotros siempre estamos buscando que todo sea pulido hasta el más mínimo detalle. Otro de los principios o de las medidas que toma Pixar muy, muy importantes son los research trips que acabas de decir. Por ejemplo, para Ratatouille, como tú decías, todo el equipo de animación se fue a París a comer en los mejores restaurantes de París, con los mejores chefs, y tomaron fotos de todas las cocinas. O, por ejemplo, para Up, se fueron a Venezuela, al Salto del Ángel, donde está la cascada, y hicieron dibujos. Para Monster Inc., se fueron a los dormitorios de Harvard, de MIT, de Stanford, para ver cómo eran dormitorios universitarios. Y mucha gente siempre le pregunta a Ed, güey, ¿para qué hacen tanto esfuerzo en eso? Porque hay mucha gente que no tiene idea de cómo es una cocina de un restaurante de 5 estrellas de París, o hay mucha gente que no tiene idea de cómo es el Salto del Ángel. Tú te lo puedes inventar, tú te puedes inventar una cascada, poca madre ya, pero esto no solamente es para la escena, esto también inspira al mismo animador a decir, ok, esto puede ayudar. Por ejemplo, el dormitorio de Monster Inc., Monsters University, inspiró también a los animadores a decir, aquí tiene que haber una hermandad también en la fraternidad, por eso los dormitorios son así. Entonces, también la gente eso lo nota cuando está siendo fiel a algo, solo dice, simplemente la gente como en la siente, animación, siente que música y todo lo sí, demás. sí, exacto. También tienen muy, muy conscientes de poder los límites, güey, porque el problema de ellos también es que los animadores se clavan tanto, güey, que empiezan a detallar cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hay una escena en Monster Inc., güey, donde Boo tira una pila de discos de Mike Wazowski y dice, no mames, tiraste todos mis discos, que mis discos de música. Bueno, un animador se tardó como un mes animando, o sea, programando la lista en orden alfabético de esos discos. Y ahí es cuando dijo, no mames, no podemos estarnos tardando tanto tiempo, güey. Entonces tenemos que tener un balance entre la perfección y lo que es ya totalmente de más. Y eso es lo que siempre está cuidando Ed. También Ed está muy consciente de que la tecnología inspira al arte y el arte desafía la tecnología. Un ejemplo de esto fue que Brad Bird, que era el director de Los Increíbles, en la fase en donde estaba haciendo la producción, ese güey siempre le decía a los animadores, no me gusta cómo está corriendo el niño, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero el güey que corre rapidísimo, no me gusta cómo mueve los brazos, quiero que mueva los brazos de esta manera, pero lo tenía que explicar, lo tenía que hablar. Entonces los animadores hacían cambios y regresaban con él, pero no eran totalmente lo que él estaba buscando. Entonces le dijo a los de Pixar, no mames, ¿por qué no podemos hacer un programa en donde yo pueda dibujar sobre la película? Y crearon un programa que se llama el Review Sketch Tool, donde tú puedes dibujar sobre escenas, obviamente todo está en computadora, y le mandas las notas a los animadores y ellos en base a esas notas dicen, ok, ya sé que tengo que cambiar, a lo mejor el ángulo de cómo estamos moviendo los brazos no es tan importante. Por ejemplo, este programita lo vendieron después a otras empresas. También hacen muchos talleres, güey. Por ejemplo, los cortitos que Pixar hace antes de cada película, les sirve a ellos como taller. Hay un corto antes no me acuerdo qué película era, pero hay un corto que se llama Gary's Game, que es de un viejito que está jugando ajedrez en el parque y está jugando ajedrez consigo mismo. Entonces, ese corto, güey, de hecho creo que es antes de Bichos, ese corto lo hicieron en su momento porque decían, güey, necesitamos mejorar nuestra animación de humanos, porque ya hicimos juguetes y los hicimos muy bien, y estamos haciendo bichos y los hacemos muy bien, pero queremos hacer historias donde se hagan personas, entonces necesitamos mejorar la animación de personas. Entonces crearon ese corto y lo mostraban antes de cada película
los cortos, y ahí se daban cuenta si estaban mejorando o no. Por ejemplo, hay otro corto de un pajarito que quiere llegar al mar, y eso lo hicieron porque decían, necesitamos mejorar la animación del agua, y eso es lo que utilizan como taller, esos pequeños cortos. Bueno, un claro ejemplo de cómo funciona todo el método de Pixar, de pulir todo el guión y de hacer todos estos research trips, es Up. Up, una aventura a altura donde pues el viejito amarra su casa a globos y se la lleva a Sudamérica, que la historia está muy chida, pero está un poco fumada. Tú piensas, güey, ¿cómo se les ocurre esa madre? Pues al principio la historia era totalmente diferente, güey. La historia era de dos gemelos que vivían en un castillo en el cielo y un día se pelean esos gemelos y se caen y tienen que regresar al castillo. Entonces, para regresar al castillo, conocen a un pájaro mágico que era enorme que les ayuda. Entonces, esa es la historia inicial, que obviamente terminó siendo totalmente diferente porque decían, güey, nadie se identifica con un par de gemelos que son malcriados. Ok, cambiaron el par de gemelos por un hombre. Y, güey, nadie se identifica con ese hombre. ¿Por qué? Porque no tiene una historia chida. Entonces pusieron al hombre que pierde a su esposa. Después lo pusieron un hombre mayor porque tiene que tener sueños. Y así la fueron puliendo y tuvieron que hacer el research trip donde se fueron a Venezuela, el Salto del Ángel, para hacer toda la catarata. De hecho, llevaron un avestruz a los estudios de Pixar para modelar el pinche pájaro ese enorme. Uh-huh. Entonces, al final, todos estos principios que hacen les ayuda a hacer mejores películas. Bueno, entonces parecía que todo iba increíble en el Pixar, pero de nuevo, Steve Jobs tenía en la mente otros planes porque pues, se adelantaba todo, güey. Entonces un día Ed y John se reúnen con Steve porque Steve quería darles la noticia de que estaba pensando vender Pixar a Disney. Y Ed y John dijeron, güey, no mames, ¿cómo nos vas a vender a Disney? O sea, nosotros ya creamos aquí una cultura muy chida, ya tenemos un bagaje muy bueno. Si tú vendes todo Pixar a Disney, Disney va a querer absorbernos y volvernos Disney en lugar de ser autónomos como Pixar, que ya tenemos un método comprobado. Pero Steve tenía muy buenos argumentos y los convenció otra vez. ¿Cómo? Pues mira, Steve dijo, güey, eventualmente vamos a hacer una película mala. Vamos a hacer una película mala. O sea, llevamos una racha muy buena porque fue primero Toy Story, un madrazo. Bichos, le fue más o menos, pero Toy Story 2 fue otro madrazo. Después Monsters Inc. fue otro madrazo. Buscando a Nemo. Otro madrazo. Después Wall-E también, Los Increíbles. O sea, estaban haciendo un Oscar cada año, casi. Entonces, pero dijo Steve, güey, es inevitable. Eventualmente nos va a ir mal. Vamos a hacer una película mala y eso nos va a partir la madre en las finanzas porque no estamos preparados, no tenemos el poder para vivir de un solo proyecto durante 2 o 3 años, güey. Sí. Estamos depositando todos nuestros huevos en una sola canasta. Entonces, si nosotros somos parte de Disney, esto nos va a dar estabilidad y vamos a estar mejor preparados para ello. O sea, para Steve, él lo explicaba así. Ser Pixar es como ser un yate, pero ser parte de Disney es como ser parte de una naviera. Entonces, si eres parte de una naviera, no importa la tormenta, el clima o lo que sea, al final no van a destruir la naviera, pero a un yate sí lo puedes hundir. Pero Steve les dijo, sin embargo, yo no voy a hacer nada que ustedes no estén de acuerdo. Si ustedes no están de acuerdo con vender Pixar a Disney, yo no lo hago. Sin embargo, antes de que tomen una decisión, me gustaría que conozcan a Bob Iger, que era el CEO de Disney en ese momento. Y Bob Iger era un hombre muy inteligente, güey. Ese güey acababa de llegar a ser CEO de Disney, pero había trabajado en Disney toda su vida. Y una de las cosas que más le preocupaban era que él se había dado cuenta que en los últimos 10 años ningún personaje de Disney había sido un personaje entrañable o un personaje que se fuera un personaje importante. Desde el lanzamiento del Rey León, que recaudó 900. Pudieran poner en un juego de Disney casi, ¿no? O sea, que digas, bueno, está tan metido en la cabeza de las personas que podrían. O sea, es que date cuenta, mira, desde el 94, el Rey León, que el Rey León salió después de Aladdin, fueron 952 millones de dólares que consiguió el Rey León. Pero desde esa película ninguna había sido tan buena como para que tú digas, qué buena película. O sea, La Isla del Tesoro, nadie sabe qué onda con ella. El Jorobado de Notre Dame, pues fue una película muy X.
la caída de Disney había sido lenta, pero había sido constante. Y no sabían por qué, pero Ed sí lo sabía. Él decía, güey, están haciendo películas como en línea de ensamblaje. Hacemos una historia, métele canciones y tan, tan, vámonos. Métele a una persona que nos haga el doblaje que sea importante, como nos funcionó Robin Williams, como nos funcionó, no sé, Billy Crystal. No, Billy Crystal fue de Monsters Inc. No sé, güey. Pero métele a esos, Ricky Martin en Hércules, y con eso ya tenemos madrazos, pero no, ya no era así, güey, porque en su momento les había funcionado, pero el mercado ya había cambiado y Disney seguía haciendo las cosas como las hubiera hecho Walt Disney. Y eso para él era un error, porque tú no puedes decir cómo solucionaría el problema de hoy una persona que vivía en el pasado. Ya no es así. Hay que buscar solucionar las cosas de hoy con gente de hoy, porque la realidad es esa, es la que vives tú. Todo esto Bob Iger lo sabía. Entonces, cuando se reunió con John y con Ed, les dijo, miren, yo no estoy buscando hacer a Pixar parte de Disney, no, yo quiero conservar la identidad de Pixar, pero quiero que Disney aprenda de ello, porque necesitamos revivir Disney Animation Studios, porque eso es el alma de Disney. Entonces, Ed y John dijeron, bueno, va, o sea, este cabrón tiene buenas ideas, nos gusta, es una propuesta interesante, va. Entonces, en el 2006, Steve vende Pixar a Disney por 7.4 billones de dólares. Sin embargo, Steve hizo todo para que se garantizara que la autonomía de Pixar iba a estar ahí. O sea, hicieron un documento que se llamaba el 5-Year Social Impact, que era 7 hojas con 59 puntos, donde decía, no se pueden cambiar estos bonos a nuestros empleados, no se pueden cambiar estas fiestas, porque ellos te decían muchas fiestas. O sea, en Pixar te daban total autoridad. Tú en Pixar podías tomar clases de lo que quieras, Pixar te lo pagaba, tú podías tener total libertad para decorar tu espacio de trabajo, tú podías, haz de cuenta que si tú trabajabas, no sé, en recursos humanos, Pixar te decía, tienes 4 horas a la semana, las que tú quieras, te tomas las 4 seguidas o una al día, así, para meterte en cualquier departamento de la empresa que tú quieras y nosotros te tenemos que enseñar. O sea, digamos que yo estoy en contabilidad y digo, quiero saber cómo se hace una escena. Entonces tengo 4 horas a la semana para ir al departamento de animación y que ellos me enseñen a animar. Eso lo puede hacer cualquiera, en cualquier empleado, que está muy chido. Entonces, todo esto era parte del documento que habían hecho, que dijeron, no podemos cambiar esto de Pixar y tenemos que asegurarnos de que no se va a cambiar. Y Bob Iger aceptó. Bueno, la venta sucedió en el 2006 y tan solo 4 años después, en el 2010, por primera vez en 16 años, Disney Animation Studios tuvo su primer blockbuster con 590 millones de dólares, que era Enredados, que es como un Rapunzel, pero como que más nuevo, ¿no? No sé si la viste. Rapunzel no, pero sí, o sea, sí viste los Enredados, cortos. Enredados. Ajá. Bueno, está buena la película. Pero Enredados en ese momento se volvió la segunda película más taquillera de Disney después del Rey León, porque ya estaban volviendo a las bases de la creatividad que había logrado Ed imprimir en Pixar, la estaba trayendo a Disney. Después de Enredados llegó Wreck-It Ralph, que también recaudó 471 millones de dólares, ya estaba regresando la originalidad, la innovación, y por último, o sea, no por último, pero después de Wreck-It Ralph vino el putazo que fue Frozen, donde recaudó más de $1 billón a nivel mundial. Ese ya no fue Pixar, ¿no? Eso sí No, fue Disney. todo, o sea, tanto Enredados, Wreck-It Ralph y Frozen ya fueron Disney, pero ya después Con la de que tecnología de llegara, Pixar. no solamente con la tecnología, con el método de Creatividad. creatividad de Ed que había traído de Pixar para enseñárselos a Disney. Y Frozen recaudó $1 billón a nivel mundial y ganó el Oscar a mejor película animada para Disney, que desde el 2001 que se creó esa categoría de Oscar a mejor película animada, en la historia la había ganado Disney, güey. Nunca había ganado Disney el Oscar a mejor película animada hasta el 2014 con Frozen, cuando después de que ya había llegado ya él. Entonces, para concluir ya toda esta plática, me gustaría dejarte con las palabras de Ed Catmull cuando le dicen, cuando le preguntan cómo es manejar una empresa, o sea, la empresa de animación más importante del mundo y tener el compromiso de siempre ser una empresa innovadora y de ideas frescas. Entonces, Ed dice,
Esas son palabras textuales de él. Cuando se trata de manejar proyectos de creatividad, tienes que estar dispuesto a perder el control. Tienes que aceptar los riesgos de no tener el control aún siendo el jefe. Tienes que creer en tus colegas y en tus empleados. Mi trabajo es limpiar el camino para que ellos puedan recorrerlo. Tengo que prestar atención a lo que sea que se pueda interponer en su camino para ayudarlos a superarlo. Siempre tengo que estar alerta y al mismo tiempo creer que todo saldrá bien. He aprendido a convivir bien con la incertidumbre y sé que tenerla en cuenta para todo es algo que no es fácil, pero para mí lo fácil no es el objetivo. El objetivo es contar una buena historia. Y así concluye este capítulo donde te hablo de cómo una persona fue capaz de innovar creando creatividad. No, sí, está padrísimo. No se olviden, si les gustó ese tema, por favor suscríbanse, denle like al podcast, pongan sus comentarios. Sí, güey, espero que les haya gustado y por favor, no solo, o sea, les pedimos muy encarecidamente que nos den en la campanita, a YouTube, nos den suscribir al canal o también compártanlo con sus amigos, traten de comentarnos lo que ustedes quieran, tal vez dijeron, no, esta historia no me gustó o esta historia está muy chida, me encantan las películas de Disney, lo que ustedes quieran, pero ayúdenos para que sigamos trayendo buenas historias, que por cierto, Lalo, tengo una historia muy chida para el próximo capítulo que, güey, ya sé, ustedes no lo saben, güey, pero yo me la he pasado diciéndole a Lalo que tengo una historia que le va a encantar y de verdad, la historia que tengo después del capítulo de Lalo va a ser un madrazo. Pues estén atentos para seguir esas historias, estén atentos al canal, compartan con sus amigos y todo. Pues no olviden seguirnos también, no olviden seguirnos por favor en @especulerospod en Twitter, Especuleros Podcast en Instagram, Especuleros en Facebook. Y a mí me pueden seguir en Twitter como @Richarito14 o Richarito14, Richarito-1407 en Instagram. Y a ti, Lalo. @Lalo-Goody en cualquiera de las redes. Excelente, Lalo. ¿Ya estás listo tú con tu siguiente capítulo? Sí, esténse atentos. Estaba muy interesante. ¿Nos puedes dar un preview o algo? Por el momento no los voy a dejar un poco más, pero se trataría de pues, probablemente el escándalo financiero más conocido en los últimos tiempos. Uy, ya. Digamos que una pista sería esquema Ponzi. Ponzi scheme, claramente. Bueno, ya no puedo esperar. Bueno, muchas gracias por escucharnos, les agradezco y espero que les haya gustado la historia de Catmull. Muchas gracias, Lalo. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Bye bye.